Detesto toda forma de nacionalismo, ideología que recorta el horizonte intelectual y disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas, pues convierte en valor supremo, en privilegio moral y ontológico, la circunstancia fortuita del lugar de nacimiento. El nacionalismo ha sido la causa de las peores carnicerías de la historia, como las de las 2 guerras mundiales y la sangría actual del Medio Oriente. Nada ha contribuido tanto como el nacionalismo a que América Latina se haya balcanizado, ensangrentado en contiendas y litigios insensatos. Cuando era estudiante no pensaba en intervención política, pero claro, me preocupaba la situación del país. Veía la enorme diferencia tanto en la situación económica como la social. Durante más de 50 años, los gobiernos democráticos se alternaron con opciones militares tratando de sacar al país adelante. Sin embargo, todos los intentos fracasaron, generando una serie de inquietudes en las clases más desposeídas del Perú. Para las elecciones de 1990, el panorama del Perú no puede ser más desalentador. Una inflación récord mundial del 7000%. Falta de credibilidad en los partidos. Un movimiento subversivo expansivo e implacable. En ese momento, y para asombro de todos, aparece en la escena política un desconocido profesor de matemáticas, Alberto Fujimori. Había necesidad de una participación y lo consideró como una obligación, por cuanto era presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, un deber, y por eso es que participé. Fujimori y un pequeño grupo de colaboradores fundan Cambio 90, un movimiento que se propone llegar a la presidencia ese mismo año. Fujimori debía enfrentar a las élites tradicionales del poder y a la figura brillante y aparentemente invencible de Mario Vargas Llosa, reconocido novelista, también sin experiencia política, pero poseedor de un innegable prestigio. La situación no parecía aconsejar el enfrentamiento, pero Fujimori tenía sus propias convicciones. Los sorprendentes resultados electorales le darían la razón. Tras una segunda votación, Alberto Fujimori gana las elecciones presidenciales con el 62% de los votos, casi el doble de lo que consigue Vargas Llosa. ¿Cómo explicar este inesperado resultado? El japonés se parece más a los hijos de los indígenas peruanos que un blanco peruano, por sus rasgos físicos, por su actitud silenciosa, por su falta de elocuencia a la hora de hablar castellano. Ahí hay una identificación cultural, racial, fisiológica y psicológica. ¿Qué pasó con las vacas de la Molina? Las vacas de la Molina daban 2.400 litros de leche al día cuando subió el ingeniero Fujimori. Cuando él se fue, solo 400. ¿Qué les hizo usted a esas pobres vacas molineras?
ingeniero Fujimori. No me va a decir que eran derechistas o que tenían prejuicios raciales, las vacas molineras. Si las cámaras pudieran enfocar. La profunda crisis del país. Perú se encontraba fuera del sistema del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Las reservas internacionales eran menores a 150 millones de dólares. Al nivel de economía interna, el panorama no era más alentador para el país. Además de cuestionables políticas económicas, la debilidad manifiesta de un Estado que no podía contener el terrorismo contagiaba de inseguridad el aparato productivo peruano. La sensación que se tenía en este país era que Sendero Luminoso, sobre todo, no tanto el MRTA, pero Sendero Luminoso, un día iba a tomar Palacio de Gobierno. Abimael Guzmán, un antiguo profesor de filosofía en la zona andina de Ayacucho, inspirado en las ideas de Mao Zedong y las suyas propias, había fundado Sendero Luminoso, la más temible organización terrorista del Perú, nacida en mayo de 1980, con un claro objetivo. Crear una utopía andina que tiene matices camboyanos, que tiene matices polpotianos por el método que emplea, que es extremadamente terrorista, como nunca se había conseguido en el Perú. Sendero Luminoso asesina a los campesinos que no colaboran con ellos, a los alcaldes que se oponen. Controlan los cultivos de coca y obtienen financiamiento del narcotráfico. Los jueces, amenazados de muerte, liberan a los senderistas apresados. Fujimori enfrenta una situación de emergencia en la que narcotráfico, terrorismo e insolvencia económica se alimentan entre sí, como una serpiente que se muerde la cola. El país era inviable en ese momento, era ingobernable. La violencia seguía incrementándose. Había un riesgo de caos económico si no hacíamos las reformas. Entonces, frente a esa situación, y para que nuestra incipiente democracia no colapsara, había que tomar medidas drásticas. Un coche bomba, un Toyota cargado de aproximadamente unos 50 kilos de explosivos. ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! Nos equivocamos en la estrategia, que no seguí, diga que sucumbimos por cobardía. Para 1993, Perú se reinserta en la Comunidad Económica Internacional. Apoyos económicos de todo el mundo comienzan a llegar en una señal evidente de confianza. El 9 de abril de 1995, Alberto Fujimori es reelecto para un segundo periodo presidencial con el 65% de los votos. Los éxitos logrados en su primera administración hacen que el segundo gobierno de Fujimori deba cumplir con nuevas expectativas, especialmente en el área económica.